Mi nombre es Francisco Reyes Lorente, tengo 54 años y mi deporte que practico es el fisicoculturismo. Pues el próximo objetivo será prepararme para el Campeonato de Cataluña. El siguiente sería el de España y el siguiente sería el europeo. Este van pues más o menos con una diferencia de 2 semanas entre uno y otro. ¿Estás profesionalmente en esto? No, por desgracia no es un deporte de los que económicamente te aporte. Yo más que nada lo hago como hobby. Me levanto a las 3 menos cuarto de la mañana, me voy a trabajar, hago reparto de pan y bollería congelada y luego pues sobre las 11 más o menos de la mañana acabo. Y entonces me voy a hacer el entreno, que más o menos me ocupa una hora y media más o menos. Hora y media, o si hago cardio pues serían rondando las 2 horas. Y hasta luego pues a la tarde descansar un poco, ir preparando pues las comidas, la suplementación del día siguiente y así cada día. Pues en cuestión de planificarse el tiempo que más o menos se prevé que es el campeonato, entonces empiezas con una dieta, digamos, con unas cantidades, digamos, en calorías que igual rondan las 4000, entonces empiezas a, digamos, durante las semanas hasta que llega el campeonato, esa dieta se va haciendo retoques y vamos bajando o vamos quitando los alimentos que van teniendo más grasa para ir bajando también el porcentaje de grasa. Y entonces pues la alimentación más o menos es un porcentaje de carbohidratos, de proteínas y grasas. Y luego pues las vitaminas y minerales, que se ya entraría también en suplementación. Y entonces a partir de ahí, pues conforme van pasando los meses, se van dando retoques para ir viendo los cambios que va haciendo el cuerpo también. Campeonatos, pues imagínate que llevo ya desde solo unos 20-25, pues empecé con un principiantes en Barcelona, que quedé tercero, luego hice un campeonato en Barcelona con otra federación diferente, con la IFBB, hice segundo, o sea, subcampeón de Barcelona. Luego ya poco a poco pues fui subiendo, ya hice Cataluña con otra federación. Campeonatos, pues imagínate que llevo ya desde solo unos 20-25, pues empecé con un principiantes en Barcelona, que quedé tercero, luego hice un campeonato en Barcelona con otra federación diferente, con la IFBB, hice segundo, o sea, subcampeón de Barcelona. Luego ya poco a poco pues fui subiendo, ya hice Cataluña con otra federación, o sea, hice 2 campeonatos de Cataluña que quedé campeón. Luego hice un tercero de Europa y luego pasé a ganar el campeonato de Europa. Y el siguiente fue quedar un tercero en el Mundial, que se celebró aquí en Sitges, Barcelona. Y luego el último, el Mundial que gané, que fue en Italia en el 2014. Hombre, los años van pasando y están ahí, entonces quizás cada vez te cuesta un poquito más en plan de, digamos, de recuperación. Pues no es lo mismo recuperarte con 30 años que con 54, pues, cambia bastante. Pero bueno, que las ganas están ahí. Pues a ver, de las 6 comidas que tengo, básicamente pues tienes hay 3 comidas o sí, 3 o 4 que aportan, digamos, arroz blanco y luego van acompañadas de pollo o ternera. Estas serían unas 3 o así. Luego pues tenemos también, en mi dieta tengo por ejemplo una tortilla de 300 de clara con alcachofas o con espárragos. Y luego en la cena tendríamos pescado y verdura. Todo esto pues se puede poner un poquito de aceite, un poquito de sal, que luego ya más adelante pues todo esto se va eliminando un poco, lo del aceite, la sal y tal. Si hacemos lo que se llama cortes de agua, que la gente no sabrá lo que significa, se suelen hacer o se hace antes de la competición, una semana antes, o ahora en este caso se hace a mitad de la preparación. Se hace el corte de agua, que el corte de agua en sí se hace, a ver, para poner un ejemplo, si coges una uva y le sacas el agua,
se queda como una pasa. Pues nosotros no es que nos quedemos como una pasa, pero bueno, si el cuerpo nuestro es un 90% de agua y tú le sacas o dejas en este caso de tomar agua, pues lo que hace tu cuerpo es, digamos, que se seca también. Entonces la piel digamos que si quitas el agua intracelular que hay, se pega más al músculo y eso se te nota más el músculo, se te notan más las venas y entonces se te ve más definido. Claro, ahí influye todo, porque claro, cuenta que cuando estás bien alimentado tu mente trabaja mejor y cuando estás con una alimentación más baja tu mente empieza a fallar. Entonces son momentos más críticos, necesitas quizás también el apoyo de si tienes un entrenador que te apoye o de tu gente, de tu familia, de tu mujer. Porque claro, son momentos bajos que el cuerpo ya cuando está bajo de alimentos y eso, pues la mente te falla, ¿no? Suplementación, si abusas, todo es malo. Pero a ver, si más o menos también tomas un poco de proteína, un poco de carbohidrato, luego unos aminoácidos y un poco de glutamina, digamos que son complementos que se obtienen también de los alimentos. Entonces, pues como los alimentos tampoco te van a aportar tanta cantidad, pues se toman aparte, pero que eso no es nada nocivo, están con controles de sanidad y todo. Pues normalmente suelen ser los amigos, la mujer, la familia. Lo suyo es que si estás en casa, pues tu mujer te apoye, porque si no tienes el apoyo de tu mujer, pues esto queda un poco... Pero bueno, yo por suerte no tengo ese problema, tengo todo el apoyo de mi mujer. Pues esto se lo diremos en la próxima entrevista y aprovecharemos ya también para que será el primer corte de agua y ya veremos cómo va todo.